El otro día en un sobre de 10 más 84 tuvimos la suerte que nos ha tocado este Nazario de 98 de media. Aunque acaba de salir en SBC hace poco, es una carta bastante cara, por lo que nos hemos ahorrado esas monedas. Y aprovechando que ha salido en SBC, pues vamos a jugar algunos partidos con él y así podéis ver qué tal es esta carta y si merece la pena realizar este SBC o no. Como estamos viendo de fondo, sus estadísticas y sus playstyle son una barbaridad. Por algo es una carta que costaba alrededor de unas 15 millones de monedas antes de que volviera a salir en sobre. Vamos a probarlo tal y como está, sin tácticas, en esta misma formación y en Division Rival. Así que vamos a buscar el primer partido. Y nuestras primeras impresiones tras probar esta carta es que se nota una carta muy diferente. Se nota rápido, se nota ágil, tiene una zancada increíble y además tiene movimientos propios por su body type que lo hacen único. En esta jugada que vamos a ver ahora podremos comprobarlo. Veremos como cuando coge el balón tras hacer la bicicleta hace un movimiento que no hacen todos los jugadores. Esa es una característica propia de este Nazario. Y tras este gol el rival simplemente ya tira del cable y pasamos al segundo partido. Su definición es brutal. Bueno, es lógico, una carta como Ronaldo Nazario de 98. Tiene una definición que es increíble. Y aquí vemos, mira, elástica para adentro, pisamos y fuera. Sencillo, fácil, es que es una carta que juega sola, literalmente. Además, miren su fuerza, como tras presionar, vuelve a robar la pelota. Nos plantamos en el área, hacemos un regate, tiramos y otro gol. Además, no se trata solamente de una carta de definición, porque ya podemos ver aquí cómo se mueve en el centro del campo, cómo va a buscar la pelota, cómo filtra este pedazo de pase arriba para que esta ocasión casi termine en gol. Es una carta sinceramente increíble. Luego aparte, su colocación. Miremos esta jugada, siempre ya desde atrás, bien colocado, para que el extremo le ponga un balón y él solamente tenga que empujar la pelota. Ahora vamos a ver esta jugada. Miremos otra vez, lo buscamos. Bonito regate y te define como quiere. Pam, volea y a la escuadra. Otro rival que tira del cable. Ahora en el tercer partido sí que hemos grabado el equipo de rival porque sinceramente nos pareció increíble. Miremos el equipo que tiene. Es prácticamente una plantilla full 99 de media. Si no todos 99, algún 98 y poco más. Era un auténtico equipazo. Y este partido también fue complicado desde el principio. Así que es un partido perfecto para demostrar la valía de este Ronaldo Nazario. Y rápidamente íbamos a ver cómo aquí arrancaba y definía sin problema contra el portero. Es que la definición sinceramente probablemente sea la carta con mejor definición que hemos probado nunca. Mira que hemos jugado otros años, hemos probado cartas de 99 y demás. También te deja algún detalle. Mira cómo se gira aquí en el centro del campo. Qué movilidad y no es que tengamos una conexión increíble. No jugamos en el centro de Portugal. Lo único que explica todo esto es su gran movilidad y nada más. Aquí hacemos un amago y sentamos literalmente al rival para que defina sin problema con la pierna izquierda al otro palo. Aquí otro movimiento maravilloso en el que te va a acabar metiendo un pase a la banda. Volvemos a buscarlo. Amago por fuera y casi nos termina en gol esa jugada. Es una carta que prácticamente el 90% de los tiros van a ser gol. Aquí vemos otra y nos falla. ¿Cuántas ocasiones hemos visto falladas en este partido? 2 o 3 contadas. Mira, aquí intentamos un tiro de lejos que no nos salía bien. Pero bueno, recuperamos rápido la pelota. Se la volvemos a dar dentro del área. ¡Pam! Definimos y gol. Siempre está esperando para enchufarla. Y aquí arrancamos ya otro partido más. Porque los rivales no duraban literalmente nada. Y en esta jugada vamos a volver a ver otra de sus grandísimas movilidades. Amago, izquierda, derecha, gol. Ya está, sencillo. El rival no sabe ni dónde estábamos. Nos movíamos rapidísimo con esta carta. La verdad es que probablemente sea la mejor carta que hemos probado. Y lo veremos luego en la nota final que le daremos. Pero también remata bien de cabeza. Miremos aquí, primer centro. La verdad es que prácticamente no ponemos centro. Pero hemos buscado uno y el primero lo ha rematado, literalmente. Si tenemos que buscar un punto negativo a esta carta. En movilidad no le veo ningún punto negativo. En definición tampoco. El tiro lejano, no solemos probar mucho tiro lejano, pero tiene un buen tiro. Quizás podría ser mejorable. Pero creo que el único punto donde puede fallar un poco sea en el pase. Miremos esta definición, por favor, al palo del portero. El pase creo que es donde más puede fallar. No es un grandísimo pasador, pero es normal. Es un delantero para definirla y dársela a él. Yo creo que incluso para jugar como único punta, con un media punta detrás que lo surta balones. Como en este caso, por ejemplo, vemos aquí a Zico que se mueve maravilloso. Le metemos un pase, la coge Nazario y forza un penalti. Así de sencillo. También vamos a ver ahora cómo tira los penaltis. Lo ponemos a él como lanzador y definimos. Como no, el portero ni la huele. Da igual cómo lo tire, yo creo.
sinceramente, con una carta de esta definición y esta capacidad de penalti. Pero bueno, a donde íbamos, la parte negativa quizás es ese pase, porque es que literalmente no tiene nada más. Mira cómo se mueve otra vez, mira cómo define, movimientos únicos. Es una carta súper divertida, sobre todo a estas alturas del juego. Si tenéis que haceros el SBC abriendo SBC de 10 más 84 y 10 más 85, que cuando estamos grabando este vídeo aún no estará infinito, pero yo creo que cuando salga el vídeo público, que será mañana sábado, estará seguramente ya el 10 más 85 de forma infinita. Se puede craftear sin problema, no es tan caro. Diría que hay otras cartas más caras y más complicadas que este Nazario. Y es una carta súper divertida. Prácticamente todo el mundo hemos visto jugar este Nazario. No es Pelé, que nadie lo ha visto, pero este Nazario sí. Y es una carta con la que al final todo el mundo sueña tener. Sobre todo al principio del juego, todo el mundo sueña abrir un sobre y que te salga este Nazario. Bueno, este no, el Nazario de 94, que es el que está al principio. Y es que mira este tipo de jugadas. Falla la ocasión, pero es que se lanza al plancha y remata de cabeza. Es que no perdona, sinceramente. Aquí otro rival que iba a intentar tirar el cable, creo, se lanza por el piso, busca los balones donde haga falta. Su posicionamiento en ataque es increíble. Es una carta sinceramente brutal. Y este ya será el último partido, vamos a ver alguna jugada más y pasamos con la conclusión final, porque creo que ya todos estáis cansados de ver goles de Nazario. Bueno, aquí una asistencia de este gol de Baggio, pero vamos, que sin problema. Es una carta, aunque sí que me acaba de dar una asistencia y hemos dicho que el pase no es lo mejor que tiene. Tiene buen pase, tampoco es una carta que no sirve para nada. Mira cómo lucha la pelota, mira cómo se encuentra los rebotes, su posicionamiento es brutal. Y este partido fue muy complicado, creo que lo acabamos perdiendo incluso. O sea que demuestra que aunque el partido sea complicado, es una carta que aparece. Mira aquí de nuevo, vuelve a aparecer y de primera, ¡pam! Nos pone el 6-5 y bueno, creo que acabamos perdiendo, pero bueno. Otro partido más para la suma de Nazario. Vamos a ver las estadísticas que ha tenido, pero vamos. 6 partidos, 22 goles y una asistencia, esa última que hemos visto justamente. Como hemos dicho, no es un grandísimo pasador, es un delantero para buscarlo a él y divertirte, sinceramente. Pero ya podemos ver, 22 goles en 6 partidos. Es una brutalidad, es que es normal. Miremos estas stats, es que la definición es prácticamente perfecta. El pase donde falla, como hemos dicho, la agilidad. No hagamos caso de ese 93, ese 91 de equilibrio, se mueve increíble, la fuerza también es increíble, no lo tira. Es súper sencillo de usar. Y es una maravilla de carta, la verdad. Por lo que su nota a estas alturas de juego es un 9,99 sobre 10. No somos partidarios de dar el 10 a ninguna carta, pero esta es lo más cercano que puede estar de un 10. Y hasta aquí el vídeo, así que si te gusta este tipo de vídeos de review, deja tu me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.